Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a la segunda clase de planes de ordenamiento territorial del que era la Universidad del Magdalena en el programa de ciclos propedéuticos de Administración Pública. ¿Cómo está? Agleidis, buenas tardes. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Excelente y mejorando. Todo bien, gracias a Me Dios. Don alegro Carlos, mucho, profe. Carlos Marín, que no nos Aquí, acompañó la clase bueno, aquí estoy pasada. activa esperando que inicie la clase y esos nuevos conocimientos que vamos a aprender. Tan divina, gracias. Don Carlos Marín, buenas tardes, ¿cómo está usted? Saludos compañeros, al la docente, muy bien, ¿y usted cómo está? Excelente, excelente. Tratando hoy de llegar con toda la energía a compartir conocimiento con ustedes. Sirley, hola. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Excelente todo. Me alegra tenerte acá nuevamente. Cristian, buenas tardes. Tarde. Darinson, Alomia. Darinson. Sí, mi profe, por aquí, atento. Muy buenas tardes. Bueno. Bendiciones. Bueno, una tarde lluviosa. No sé cómo están por allá, Dubis. Hola. Buenas tardes, profe. Aquí también hay un clima de bochorno, qué calor, nada que Sí. llueve. Nada que llueve. Nada, la Miércoles. gente rezando para seguir el festival. Héctor Fabio, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. ¿Cómo Bien, ¿y está usted? usted? Excelente, todo muy bien. Kelly Fonseca, buenas tardes. Buenas tardes, señor, ¿cómo está? Muy bien, Kelly. Keniet, Buenas tardes, profe, ¿cómo está? todo bien. ¿Lloviendo o con mucho sol? Uy, señor sol, aquí no quiere llover. Don Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, mi profe. Bendiciones. ¿Cómo van las cosas? Bien, gracias a Dios. Me alegra mucho. Listo. Oscar, buenas tardes, Oscar. Oscar Andrés Ortiz, no le escucho. Bueno, Soreidis, buenas tardes. Jason, Buenas tardes, profesor Eilis. hola, Buenas tardes, profe. bienvenido, Jason. Don Oscar, Natalie, también la saludé ya, Natalie, hola. Hola, Buenas profe, ¿cómo tardes. está? Buenas tardes, ¿quién me saludó por ahí? Don Oscar. Bueno, chicos, con los saludos y las buenas tardes y con este clima que puede estar soleado y en algunas partes lluvioso, iniciamos nuestra segunda clase recordando que la clase pasada tuvimos un inconveniente con Moodle, creo que Moodle ha estado molestando esta semana, nos sacó de la clase, dimos una hora y alguito, después nos conectamos y no quedó grabado, entonces voy a retomar donde quedamos la tutoría, la clase, el encuentro sincrónico pasado. em, para poder de pronto recordar las generalidades del curso. Nos presentamos formalmente, hablamos del rol del catedrático, sobre todo en la educación virtual, el tema de saber los saberes y la forma en la que podemos aprender. Quisiera que hoy estuvieras dispuesto en un espacio donde puedas tomar notas con tu computador, tu tablet o tu celular, que puedas obligar a tu atencionalidad a que estemos conectados a pesar de la distancia, a pesar de la virtualidad, y que las otras actividades, bueno, hay muchas personas como yo que podemos hacer varias cosas al mismo tiempo. Lavar platos, barrer, arreglar la casa, hacer las labores del hogar, manejar, pero ojalá fuera de las redes sociales, fuera de otros aparatos electrónicos cerca que te puedan distraer y con total disposición para absorber, adquirir y compartir, también expulsar conocimiento sobre los planes de ordenamiento territorial, ¿verdad? Una asignatura bastante importante en tu carrera, en tu camino de administrador público, donde la idea es poder conocer, aprender, diagramar desde la unidad 1, 2 y 3
los enfoques conceptuales. Hoy vamos a retomar nuevamente ese concepto de plan de desarrollo. Ya sabemos cuándo es plan básico, cuándo es esquema. Hablaremos un poquito del marco jurídico, que ahí tienes que hacer una infografía normograma que ya está habilitada. Hoy se habilitan dos actividades más. Está habilitada creo que el podcast y la infografía. Son 5 actividades, son 4 encuentros. Este es el segundo encuentro y la idea es que hoy podamos avanzar lo mejor posible, ¿verdad? La clase pasada hicimos algunos acuerdos, hablamos acerca de cómo va a ser esa forma de evaluación. Y más allá de la evaluación y de las actividades, que a veces la IA nos ayuda, a veces todos estos herramientas o todas estas ayudas que tenemos en la inteligencia artificial, en Google Academic o en Google, nos pueden apoyar en nuestro proceso académico, pero la idea es que también podamos pensar desde nuestra propia inteligencia, desde nuestro propio aprendizaje, desde nuestro propio conocimiento, hacer que esas neuronas se activen. Tómese un cafecito, un tecito, siéntese y póngase cómodo para poder continuar con todo este proceso, ¿verdad? Entonces quiero compartirles la guía que normalmente hago para cada clase. En la plataforma están dispuestos algunos materiales, hay algunos que me han pedido apoyo en la identificación de la situación particular de su municipio, de su departamento. Sigo atendiendo esos casos en los que me preguntan para, sobre todo, escoger cuál va a ser ese plan de ordenamiento, ese esquema básico que vas a utilizar para el estudio de casos, que es la videoexposición final. Quiero recordarles que nuestra asignatura, Planes de Ordenamiento Territorial, tiene 5 actividades evaluativas, un podcast grupal. Ya vaya, les cuento otra vez, espérate que esto está, un podcast grupal, una infografía del marco normativo, un examen, un estudio de casos municipal y la videoexposición final con el trabajo, que la idea es que sea pues en línea, no hagas varios trabajos, sino que de la misma línea de trabajo y observación identifiques desde ahora qué municipio o qué localidad o qué distrito o qué capital vas a tomar para poder aplicar, poder conocer los conocimientos que aquí adquirimos y poder evaluarlo de mejor manera. Aquí les muestro el podcast que ya está dispuesto en plataforma. Tiene un valor de 100 puntos, es grupal. La idea es que puedan conversar acerca del ordenamiento territorial y su relación con los objetivos del desarrollo sostenible que hablamos en la clase pasada. Igualmente, tenemos la infografía del marco normativo, que la llamamos normograma, que es poder mirar esos antecedentes. Hoy vamos a hablar un poquito de ello para que les sirva un poquito de sustento a lo que van a realizar si no lo han realizado, acerca de cómo surge o cómo se da el ordenamiento territorial en nuestro país. El examen, que finalizando el proceso, el estudio de casos, es un análisis crítico sobre los determinantes del ordenamiento territorial en un ente territorial, en un municipio específico, identificando problemáticas territoriales reales. Ahorita al final de esta clase hablaremos sobre eso. Aquí me entregas un documento técnico y ese también sería la base para que podamos hacer la videoexposición final, que como su nombre lo indica, es un video donde se pueden unir en grupos, máximo de 5, para presentarme qué encontraron en este estudio de casos y poder a través de este proyecto, a través de esta clase, formular lineamientos territoriales y hablar ya como todos unos expertos en temas de ordenamiento territorial. Esas son las actividades, son 5, cada una vale 100 puntos. La idea es que empecemos las dos que son como las más básicas que ya tenemos abiertas, es infografía y podcast grupal, y podamos hoy habilitar el estudio de casos para que empieces a trabajar y no te coja el tiempo para la videoexposición final, puedas estar súper preparado y realizar el mejor trabajo posible. Listo. Entonces, iniciando con ello, no hay ninguna actividad que se haya vencido. Hay algunos que me han escrito con excusas. Yo no he cerrado ninguna actividad, todas están abiertas todavía. La idea es que te pongas en contexto sobre lo que vamos a realizar. Quiero saber si hay alguna Profe, pregunta, duda o comentario acerca de las actividades evaluativas. profe, una pregunta. Las dos actividades, el podcast y la infografía, son para el 18, todas dos. Sí, señor.
Ok. Sí, están Gracias. abiertos. ¿Alguna otra pregunta? Docente Ángela, ¿la infografía es individual o en grupal? ¿La qué? Infografía. La infografía es individual. No sé si se fue alguna palabra en grupo allí, me identifica si me equivoqué, pero es individual. El podcast grupal, la infografía es individual. Profe, yo considero que de pronto es cuando al final, en las indicaciones en la infografía dice que para fortalecer algo así, si mal no estoy, que hay El que le trabajo pregunten grupal. Sí, bueno, al yo lo grupo. reviso. Hay algo que yo dije en la clase pasada que quiero que tengan en cuenta y por favor me disculpan, ahí me van a perdonar todos. La plataforma Moodle es nueva en la Universidad del Magdalena, ¿verdad? La plataforma Moodle para mí es una de las mejores que existen a través de, pues, dentro de todo el ramillete que hay de plataformas de la educación virtual, Moodle es muy buena y eso es maravilloso. En otras universidades donde ofrezco clases, Moodle desde el día uno en el semestre permite u obliga al estudiante a conformar grupos en la plataforma, ¿cierto? Y de ahí uno como docente puede escoger si la actividad es grupal o es individual, pero como acá no se ha dictaminado y de pronto yo tampoco me he capacitado en cómo hacer los grupos, en cómo conformarlos, les voy a agradecer, y creo que lo dije en la clase pasada, en las actividades que son grupales, si no lo dije, lo tengan muy en cuenta si estás viendo este video en diferido o los que están aquí en vivo. Aunque la actividad sea grupal, todos los integrantes del grupo deben subir o adjuntar el trabajo a la asignación. ¿Listo? Para mayor facilidad de evaluación. Repito, todos los miembros del grupo suben la actividad porque aún no se han conformado grupos, la profe no ha aprendido, no sabe cómo se hace, ya pedí asistencia para ellos, ojalá el otro semestre ya puede hacerlo. Por ahora les ofrezco disculpas sobre eso, tampoco me las sé todas, a veces hay que reconocer muy humildemente. Y me pasó el semestre pasado que algunas personas no subieron el grupo confiando en que el compañero o las compañeras iban a subirlo. Y como, bueno, ustedes son grupo uno, pero hay algunas asignaturas donde yo tengo G1, G2, G3 y G4. Entonces, hacer el cruce de los integrantes en todos los G me costó muchísimo. Entonces, les agradezco, por favor, que todas las personas que están en el grupo suban la actividad, el documento adjunto o el trabajo que sean, cualquiera que sea la asignación, para poder calificar mejor. Listo, yo lo tengo en cuenta. Igual yo voy anotando los integrantes del grupo, pero ya yo sé que está en ese grupo y voy organizando la metodología de calificación. ¿Sí? Quiero saber si está bien informado ese aspecto. Quedamos así, ¿listo? ¿Sí o ¿Listo, no? profe? Ujú. Claro, profe, está bien. Perfecto. Bueno, el día de hoy, nuestra clase número 2, ¿sí? De planes de ordenamiento, vamos a seguir comprendiendo los fundamentos conceptuales, teóricos y constitucionales de nuestro ordenamiento territorial, identificar o seguir identificando un poco el marco normativo, analizar esa estructura interna y determinantes y componentes de un plan de ordenamiento territorial. Importantísimo, describir como los procesos técnicos y administrativos que realmente se dan en la vida normal de cómo se formulan estos documentos de planeación, que al final son documentos de planeación en los municipios en Colombia, ¿verdad? Y mirar de manera crítica con algunas preguntas disparadoras y algunas preguntas de análisis qué pasa en nuestros territorios, cómo se relacionan estos planes de ordenamiento con otros instrumentos súper importantes como los planes de desarrollo, los planes parciales, con el sistema general de regalía y otros términos que tal vez hemos escuchado en noticias, en otras asignaturas y que podamos seguir empalmando, porque básicamente el conocimiento es una red, ¿verdad? Lo que tú escuchas, compartes y te ofrecen otros docentes en otras asignaturas como planes de desarrollo, como no sé qué otras asignaturas, fundamentos jurídicos del Estado, todo eso hay que tratar como de conjugarlo hacia los mismos fines y poder tener una óptica ya de técnico, tecnólogo o profesional en administración pública, ¿cierto? Entonces quiero que tengamos en cuenta unas preguntas disparadoras. ¿Por qué le llamo preguntas disparadoras? Y es un proceso de pronto pedagógico que a veces los que nos actualizamos en temas de virtualidad suena así. ¿Ustedes se acuerdan la peruana que decía, son amores, puf, puf, puf? Así, son como preguntas que disparan
y tratan de que te concentres, de que puedas analizar, de que puedas empezar a expandir tu cerebro e iniciar la clase de manera como más dinámica desde esa apertura cognitiva, ¿verdad? Pensemos en un problema de nuestro territorio, de nuestro municipio. Pensemos en nuestro municipio, en nuestro distrito o en nuestra capital, donde vivimos o de donde somos, porque a veces vivimos en Bogotá, en La Nevera, en Medellín, pero creo que en donde yo nací, allá en mi pueblo, como dice Adriana Lucía en su nueva canción, hay como más cositas que analizar. Entonces pensemos en inundaciones, pensemos en esas viviendas que a veces se inundan en mi territorio cuando llegan la llamada ola invernal. Pensemos en invasiones, invasiones más llamadas invasiones, lotes, extensiones de tierra donde la gente construye casas de manera ilegal. Pensemos en esos barrios que se han construido en el territorio, en lugares donde uno dice, ay, no debería haber casas, caños, ríos, laderas de cerros o montañas. Pensemos en las vías sin conexión. ¿Será que hay vías y pueblos y caseríos desconectados en mi territorio? ¿Será que en mi municipio, en mi distrito, faltan parques? ¿Cuántas plazas de mercado hay en mi territorio, en mi municipio? ¿Cuántas hay? ¿Será que hacen falta más? Pues todos estos problemas y esta observación directa que tú haces en el día a día, ¿sí? Como persona, como líder, como miembro de familia, como miembro de barrio, como miembro de sociedad y por supuesto como estudiante de administración pública hoy, que la idea es que el enfoque sea académico. No sé si les dije en la clase pasada, la idea no es echarle la culpa al alcalde, a la alcaldesa, al gobernador, a la gobernadora, ni al presidente Petro, sino mirar qué pasa, qué hago, cómo hacemos desde lo técnico, desde lo académico, desde lo legal y dejar de señalar y buscar culpables. Estos problemas podrían evitarse si se planificara mejor. ¿Qué se debe hacer? ¿Quién debe decidir? ¿Quién debe decidir acciones o qué procedimiento se debe hacer para que estos problemas que hemos mencionado puedan mitigarse o eliminarse? Porque mitigar es bajar un poco. La idea es que no existan, ¿cierto? Piensa un momento si tú fueses alcalde o alcaldesa de tu municipio, distrito, capital. Dios mío, yo pienso en mi departamento de Córdoba, pensemos en el Magdalena, pensemos en el Cesar, pensemos en el Cauca, pensemos en Cundinamarca, pensemos en Antioquia. Hay cuántos habitantes en mi territorio, cómo está el catastro, cómo está la actualización catastral en mi territorio. Hay informalidad en mi territorio. ¿Cómo están esos puestos de salud y esas clínicas? ¿Están ubicados dónde? ¿En el centro, a las afueras? ¿Cómo se ordena la ubicación de todos estos mercados o plazas de mercado o galerías, como la llaman en algunos lugares de Colombia? Si existiese un proyecto de vivienda de interés social enorme para mi territorio, ¿dónde estaría mejor ubicado? ¿Qué información necesitamos para eso? ¿Contamos en los territorios con esas informaciones? Dios mío, tantas preguntas, profe, nos deja usted como con la cabeza grande. Ya lo vimos desde la observación y desde tu rol en tu comunidad. La administración pública para mí es sinónimo de servicio. Quien entra a lo público debe tener un enfoque de servicio, de empatía, de amor hacia el prójimo, ¿verdad? Porque la idea no es llegar a la administración pública, aumentar los niveles de corrupción del país, de mi territorio, sino poder realmente aportar, hacer algo dentro de una sociedad paquidérmica, conforme y que se hace la de la vista gorda. Eso con respecto a tu rol. Ahora con respecto a lo jurídico. ¿Creen que el número de habitantes de su municipio, estamos hablando cualquiera, creen que esa cantidad de habitantes de sus municipios en sus departamentos tienen instrumentos de ordenamiento actualizados? ¿Cuántos planes, esquemas o planes básicos actualizados hay en mi departamento? ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno nacional, departamental y local para que existan estas herramientas de ordenamiento actualizadas en el país?
¿Qué cifras encontramos? Búsquele ahí a Google, a Meta, busque en ChatGPT. De los 1.122 municipios de Colombia, ¿cuántos tienen su esquema plan básico o POT actualizado? Se van a llevar una sorpresa que más del 80%, no sé cuál es la cifra exacta, eh, tiene ese plan, ese esquema o ese plan básico actualizado. Estamos en un país desorganizado en el ordenamiento territorial. ¿Y qué es el ordenamiento territorial? Jason, hola Jason, me encanta que me levanten la mano. Profe, respecto al tema, ya que usted está comentando sobre el plan de ordenamiento territorial, mi municipio es Gamarra Cesar, al sur del departamento. Allá hay una crítica que es el tema del agua. El municipio está a orillas del río Magdalena, pero aún ellos no tienen, ¿cómo le explico? O sea, gobierno tras gobierno no han solucionar el tema del acueducto. La empresa que le presta el servicio se llama Empugam y tiene una deuda de año tras año tras año. Ninguna administración ha podido, o sea, lo que se dice es que ninguna administración ha podido como saldar esa deuda. Entonces, ¿qué le iba a decir? Entonces, mucha gente dice que es por la alcaldía y el alcalde tuvo una intervención con las personas y comunicó que, o sea, todo el mundo le echa la culpa al alcalde prácticamente, pero no se ponen a pensar de que, ajá, que no pagan los recibos y esas cosas. Total, casi todo es culpa del alcalde o la alcaldesa y todos buscamos como culpables de los problemas que existen en nuestro territorio. Por eso hay autores, hay pedagogos que indican que el conocimiento es luz. Cuando uno lee, cuando uno aprende, cuando uno se capacita, se cualifica y estudia, por más inteligencia artificial que exista, la creatividad humana, y tú has pensado en el agua y en el problema de agua de Gamarra, y ahí ya te vas haciendo una idea inclusive de lo que puedes organizar en el trabajo final de esta asignatura, ¿cierto? Porque tiene que ver con ordenamiento, el agua. Y también lo vimos en la clase pasada y lo observamos en los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El método científico, la ciencia, la academia establece unos lineamientos y unas formas, metodologías técnicas e instrumentos para poder estudiar, ¿verdad? A veces amamos y odiamos las tesis de grado. No sé si a ustedes les va a tocar o si ustedes lo van a elegir. Pero en las tesis de grado, metodologías técnicas, instrumentos y toda la estructura del método científico te lleva a establecer que cuando tienes un tema, la idea es que vayas de lo general a lo particular. Normalmente yo trabajo así, ¿sí? Comparto muy humildemente con ustedes el rastreo del ordenamiento territorial, del concepto de ordenamiento territorial, desde lo internacional hasta nuestro Gamarra, nuestro Montería, nuestro Santa Marta, nuestro Pibijay, nuestro Santa Bárbara de Pinto, nuestro Guamal, nuestro Medellín, nuestro Popayán, no sé dónde quiera que tú estés y el municipio que vayas a escoger. La idea es que el conocimiento que compartamos hoy y la información que te voy a compartir también la puedas ir aterrizando. Entonces vamos desde lo internacional hasta lo local. Ordenamiento territorial, lo hablamos mucho, nos habla el compañero que hay un problema del agua en su localidad, pero por allá en los 1983, yo nací en el 84, o sea, hace 43 años, existe lo que se llamó la Carta de Torremolinos. Es una carta que se firmó en Europa de esa época, donde se empezó a hablar de ordenamiento territorial desde la perspectiva internacional. Entonces había una estructura, digamos, había a nivel internacional, esta fecha indica que en la sexta conferencia europea de ministros responsables del ordenamiento del territorio se firmó un documento donde se establecieron los principios para guiar a los países en las políticas territoriales, imagínense, desde hace 43 años, para tener como unas bases del ordenamiento territorial. Y tenemos ese antecedente porque su vigencia, la vigencia de esta carta y de este acuerdo continúa. Ya se han reunido periódicamente y aquí en esta carta indica que la ordenación del territorio debe ser democrática. Ojo con este término que me pareció hermoso. Regáleme un segundito. Voy a conectar bien mi computador. Listo. La ordenación del territorio debe ser democrática, global, funcional y prospectiva.
prospectiva. Esta palabra a mí me encanta y la utilizo mucho a diario. Prospectar es planear con visión de futuro. Los objetivos del ordenamiento territorial fundamentales son el desarrollo socioeconómico equilibrado, mejorar la calidad de vida de la gente, hacer una gestión responsable de los recursos naturales, importantísimo, protección del medio ambiente. En este momento se hablaba del medio ambiente, ahora hay una discusión semántica de que es el ambiente solamente porque no es la mitad, etcétera, y la utilización racional del territorio. Hace unas semanas leía en Portafolio, creo que lo compartí en mis estados, los que quieran ver mis estados, que a veces comparto noticias, incluso ofertas laborales, etcétera, me pueden escribir para guardarlos. Leía una noticia la semana pasada que definitivamente el crecimiento económico en la vida humana en el planeta Tierra es inviable. No tenemos una viabilidad, una perspectiva positiva porque los recursos naturales, el ambiente, la gestión del riesgo, la sostenibilidad no está siendo gestionada de buena manera por el ser humano. Entonces tenemos un planeta que estamos destruyendo, que estamos invadiendo, que estamos desangrando y que la vida humana en este planeta cada día nos lleva a que nosotros mismos nos estemos autolesionando y autovomitando de este planeta. Mi hermano es médico ginecólogo y yo recuerdo que una vez hablando de estos temas de sostenibilidad, él me hacía un parangón hermoso que se lo comparto con mucha humildad. Me decía, es que el planeta Tierra es como el cuerpo humano. Yo creo que él lo leyó en alguna parte, no sé si lo dijo él o lo leyó en alguna parte, y decía que el cuerpo humano tiene oligoelementos, vitaminas, minerales. Cuando uno se hace un examen de sangre, le sale la hemoglobina, los leucocitos, bueno, no sé mucho de biología, ahora no recuerdo qué tiene la sangre, pero cuando uno se hace un barrido de sangre, le aparecen muchos componentes en la sangre, ¿verdad? Si tú le colocas una cánula o ¿cómo se llama? Una aguja para extraer todo el calcio del cuerpo, te mueres. Cualquier componente de la sangre que científicamente tú puedas extraer y que puedas encontrar una técnica para extraer solo los glóbulos rojos. Llega un momento en que si tú extraes todos los glóbulos rojos, la persona muere. Esto lo lleva él, lo explicaba, decía, así es la Tierra. La Tierra tiene oro, plata, níquel, no sé cuántos elementos según la tabla periódica, algunos que son artificiales y los otros son propios de la Tierra, pero le estamos extrayendo todo. Todos los recursos que la Tierra nos proporciona se los estamos extrayendo en escala industrial. En algún momento el equilibrio ya se perdió y en algún momento algo pasará. Y eso es irresponsabilidad en la gestión y el ordenamiento territorial. 1983, Carta de Torremolinos. Súper importante ese término en esa carta de la ordenación del territorio. En este mismo momento, podemos identificar que en esta firma de esta carta hay 4 componentes importantes. La democracia, el proceso, digamos, el componente o el principio democrático del ordenamiento territorial. El componente global, es decir, que integra todas las políticas sectoriales, vivienda, transporte, ambiente, economía, bajo un solo enfoque. El funcional, que va de lo político a lo político administrativo, necesario para poder prospectar y generar acciones que solucionen problemas. Y la prospectiva, que como les dije, es una palabra que amo, orienta la planeación hacia el largo plazo, hacia diagnósticos presentes y problemáticas que hoy identificamos, pero que sean apuestas de largo y mediano plazo, ¿sí? En esta orden de lo internacional a lo local, nos vamos a Latinoamérica. Masiris Cabeza. Esa persona nos dio bases teóricas metodológicas de estudio de ordenamiento territorial en la Universidad Distrital de Bogotá y fue por allá en el 93 y nos dice en su concepto de ordenamiento territorial que son procesos o estrategias de planificación técnico-político. Súper importante este término. Ya vemos que acá habla de político-administrativo, acá hablamos de técnico-político, que pretende configurar a largo plazo la organización y el uso del suelo de un territorio, acorde con qué, con las potencialidades y limitaciones del propio territorio.
Las expectativas y aspiraciones de la población son importantísimas. Y aquí Masiris también nos habla de la democracia. Eso es democracia, expectativas y aspiraciones de la población y los objetivos sectoriales del desarrollo. Estamos hablando del concepto de ordenamiento territorial para los que no están concentrados. Listo. Cuando nosotros vemos a este autor colombiano que es geógrafo y nos habla de este tema y tiene algunas obras, vemos que desde los 1980 y pico, 1990, en Colombia ya comenzó a ser importante el ordenamiento territorial y esto es lo que me vas a mostrar en el normograma. Por allá el Congreso de la República en el 97 nos da una ley, la Ley de Desarrollo Territorial, la 388, número para el chance, ley importante para nosotros. El ordenamiento territorial en esa ley 388 del 97, en su artículo quinto, indica que el ordenamiento del territorio comprende todo un conjunto de acciones político-administrativas y de planeación física, concertadas, habladas, conversadas, adelantadas por los municipios o distritos y áreas metropolitanas en el ejercicio de su función pública dentro de los límites fijados por la Constitución y las leyes, y aparece este ordenamiento como la forma de disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo. Ojo, este es el concepto de ordenamiento territorial y en la ley ya nos da los instrumentos. Tengo el concepto. ¿Qué se debe hacer? Es una acción, es una política nacional de ordenamiento territorial. ¿Cuál es el instrumento que aparece entonces para materializar este ordenamiento? Los planes de ordenamiento territorial, esquemas o planes básicos. Instrumentos eficientes que deben orientar el desarrollo del territorio para regularlo, transformarlo, mirar la ocupación del espacio, ¿sí? Encontrar estrategias de desarrollo en armonía con el ambiente y, ojo, aquí en Colombia en esta ley aparece un componente súper importante que también es objeto de análisis en tu trabajo final. No solamente el ambiente, los recursos naturales, sino las tradiciones históricas y culturales, el componente étnico, ¿verdad? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo hay importancia o tiene importancia los grupos étnicos, la historia, la cultura, el patrimonio dentro de ese instrumento de planeación llamado planes de ordenamiento territorial? Entonces miren que ya en esta ley, en el 97, un poco más adelante, se habla de una dimensión político-administrativa. Se tiene la dimensión técnica que ya se tenía, pero también habla de una dimensión sociocultural, ¿sí? Y esta integración nos da lo que hoy tenemos. Tenemos en Colombia, entonces, el surgimiento del ordenamiento territorial en ese normograma que ya hemos conversado y que tú vas a afianzar en la actividad, la Constitución Política Colombiana del 91, que es el punto de quiebre, donde nos dice que Colombia es un Estado social de derecho, descentralizado, con autonomía de entidades territoriales, ¿sí? Habla de la propiedad, habla de los bienes de uso público, habla de que el Estado debe planificar mejor el aprovechamiento de los recursos naturales. Nos da también, tenemos la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, los regímenes municipales, el régimen municipal que nos habla de la labor o responsabilidad del alcalde y los concejales, alcaldesas o concejalas, y todas las disposiciones legales que obligan, es una obligación ordenar el territorio. ¿Y por qué no? ¿Por qué están desactualizados, profe? Esa es la pregunta que tú debes responder. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está actualizado el esquema de ordenamiento, el plan básico o el POT? Esa es la pregunta que te dejo para que tú mismo organices. Podemos seguir hablando de esto en la próxima clase. Les decía que la infografía que deben relacionar nos habla del normograma, así se llama, en Colombia, del ordenamiento territorial, desde la Constitución, desde las leyes orgánicas, desde las leyes de desarrollo, desde los decretos reglamentarios, desde inclusive los lineamientos que tiene el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, estos estándares cartográficos y todo lo que nos establece esta entidad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo y cuándo surgen los POT en Colombia?
Les decía que en ese mandato legal 388 para el chance, número para el chance, en el 97 es como el año cero en donde se establecen los lineamientos del POT, PBOT y EOT. Ya sabemos que el POT es para entes territoriales que tienen más de 100.000 habitantes, el PBOT es para entes territoriales que tengan entre 30.000 y 100.000 habitantes y el EOT menos de 30.000 habitantes, ¿verdad? Esto lo establece la ley 388, nos dice la estructura completa que debe tener y la complejidad. La apuesta de los planes de ordenamiento territorial son de corto, mediano y largo plazo, pero la ley establece que deben ser dados a 12 años. Son 3 periodos de gobierno constitucionales completos. 3 alcaldes, alcaldesas. 3 los planes de ordenamiento departamental, que también son instrumentos de planeación que vinieron posterior. Son 3 gobiernos de gobernación, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a pensar y a concluir que el ordenamiento territorial es de largo aliento, es de largo plazo y contiene una importancia, contiene una relevancia a la hora de, en democracia, elegir nuestros mandatarios. Importante vigilar, importante acompañar los procesos de elección regionales, donde en esos programas de gobierno, creo que se los dije en la clase pasada, que los programas de gobierno son esos documentos que radican en la registraduría los candidatos o candidatas a cargos de elección popular y a veces no sabemos que nosotros votamos es por esos programas de gobierno. En ese programa de gobierno estará dispuesto lo que plantean los instrumentos de ordenamiento territorial del territorio o los candidatos no saben que existe un esquema o un plan básico o un POT o no está actualizado y no lo incluyeron. Temas a analizar, ¿cierto? Entonces, miren que la planeación equipara o lleva a 12 años. Hay la posibilidad de hacer modificaciones excepcionales, que son ajustes parciales de los componentes específicos, por ejemplo, por temas ambientales, algunas catástrofes que sucedan, terremoto, inundación, incendio. Se puede hacer una modificación en cualquier momento. Todas estas revisiones del proceso en los 12 años deben ser concertadas, aprobadas por la Corporación Consejo Municipal Distrital o Capital, en el caso de los municipios, y se puede hacer en cualquier momento sobre algunos temas de urgencia y alguna justificación que así lo amerite. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta con respecto a qué es el ordenamiento territorial, qué son los planes de ordenamiento territorial y un poco nuevamente la línea de tiempo normograma de este importante instrumento? ¿O algún comentario? Chicos, chicas, ¿todo bien hasta aquí o se me durmieron? Docente Ángela, esta infografía, o como usted la menciona, normogramas, ¿qué se llama? Sí. ¿Debe ser en una sola imagen o pueden ser No, pueden varias? ser varias páginas. No, no debe ser, no tiene que ser en una sola porque a veces es muy extenso. Digamos, no hay como una rigidez en la presentación del trabajo. Lo importante es que puedas abarcar, digamos, lo más relevante de todas estas normas que nos establecen en Colombia el ordenamiento. Esto que nos está compartiendo, lo puede subir, pues ya está en plataforma. No es mi material de ahora la clase, termino la clase, bajo el video y subo este archivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, chicos, chicas? ¿Están por ahí o no? Se me fueron. Estamos aquí, señor. Firmes, firmes en la clase. Vayan a pensar otra cosa, por favor. Aquí no estamos en proselitismo. Bueno, chicos, entonces ya nuevamente hablando del ordenamiento, nuevamente hablando de la ley, ¿verdad? Vamos a entrar a un tema súper importante que son los determinantes de los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué son los determinantes de los POT? Primero, nosotros nos estamos formando para ser administradores públicos, ¿sí o no? No sé en qué momento de tu vida, en tu proyección de vida o de praxis profesional, te puedas topar con este tema, pero normalmente las actualizaciones o formulaciones de planes de ordenamiento territorial
de esquemas y de planes básicos se realizan en equipo. Una sola persona, pues es muy difícil que formule o que elabore un instrumento tan complejo como este, o que lo dirija. Puede dirigirlo, pero requiere un equipo interdisciplinar para poder tener resultados mejores. Yo he participado ya en dos procesos, uno de manera muy directa, otro no tanto, otro aprendiendo sobre estos documentos de planeación, porque al final se convierten en unos documentos, acuerdos municipales aprobados por el Consejo, y de verdad el trabajo que requieren las actualizaciones o formulaciones de planes de ordenamiento, esquemas o planes básicos es de una rigurosidad técnica y una responsabilidad enorme. Porque lo que queda plasmado en este instrumento, que es un documento que aprueba el Consejo y que la alcaldía, entre comillas, el alcalde mandatario o mandataria, defiende ante la corporación, pretende demostrar de manera técnica que el estudio, diagnóstico, propuestas y determinantes y todo lo que establece el documento que se realiza o que se formula cumple con los requerimientos técnicos que establece la norma y la Constitución en Colombia, pero también responde a las necesidades de la población. Entonces, por eso, próximos 10 minutos vamos a hablar de los determinantes del plan de ordenamiento territorial. Para efectos de rapidez, cuando hable de POT, vamos a entender que es POT, EOT y plan básico, ¿ok? Entonces, la idea es que sepamos que POT, sabemos que tiene un número de habitantes determinado, pero la idea es que cuando yo digo POT es el instrumento de planeación, sea cual sea el caso, de acuerdo al número de habitantes, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra determinante? Profe, es que, mire, yo conocí una chica, pero me gustó, pero al final no va a pasar nada porque hay una característica de ella que para mí es determinante que me impide estar con ella, profe. Determinante. Es algo que no, mejor dicho, no tiene negociación. Y es que es casada. Eso es un determinante importante a la hora de estar en este tema de las relaciones. Ojo, vamos a portarnos juiciosos. Es una broma, entre comillas, ejemplo. La idea es que los determinantes son algo que no se negocia, ¿sí? Es algo que dentro de los planes de ordenamiento territorial, dentro de los esquemas y planes básicos, son normas de superior jerarquía. Es decir, que el municipio debe respetar a la hora de formular, a la hora de adoptar o a la hora de modificar. No son negociables, no son sugerencias técnicas, es de obligatorio cumplimiento, prevalece sobre todo y están organizadas estos determinantes en diferentes niveles. La 388 lo establece de manera detallada. Sí, dime, Darinson, perdón, no había visto tu mano. Dime, Darinson, Mi profe, buena, dime. cuando habla de los determinantes, por lo menos yo considero, y es que debe ser así, un determinante fundamental en el plan de desarrollo que no debe faltar, por lo menos, es la participación ciudadana, porque obviamente realizar un plan de ordenamiento o un plan básico de ordenamiento territorial requiere de que los ciudadanos, los habitantes, den su concepto o de lo que ellos conocen, participen de esas mesas de diálogo que se realizan esas mesas técnicas que se realizan para llevar a cabo la construcción del plan de desarrollo, y igualmente lo que tiene que ver con el plan de ordenamiento territorial. La participación ciudadana, ¿verdad? Claro, mi profe, muy la participación ciudadana. Excelente. ¿Qué me dice Carlos Marín? En relación a lo que dice el compañero Darison, por ley de los consejos municipales de cada municipio y distrito, están en la obligación de hacer la convocatoria a un cabildo abierto para la socialización e intervención de estas actualizaciones Sí, o en así su es. defecto para lo que aplica cada municipio. Así es. Bueno, encontramos determinantes de nivel uno que son de mayor jerarquía. Voy a mejorar esta imagen porque no se ve como muy bien. Darinson, ¿vas a decir alguna otra cosa o es la misma mano levantada? Darinson, creo que es la misma mano levantada. Eh,
Carlos, antes de subir este documento, voy a organizarlo mejor porque no se ve muy bien la imagen que coloqué aquí. Si ves que se ve como pixelada, ¿verdad? Entonces me das un tiempito, de pronto lo mejor esta noche o mañana y lo subo. Carlos, ¿me escuchas? Hola. Bueno, docente, muchas gracias. Listo. Entonces les decía, en el tema de los determinantes de los planes de ordenamiento territorial son como por niveles. El nivel uno es el de mayor jerarquía, nadie lo puede contradecir. El nivel 2, 3 y 4 ya va disminuyendo la rigurosidad, ¿cierto? En el nivel uno podemos encontrar todo lo relacionado con la conservación y protección del ambiente. Entonces cuando uno empieza un documento de planeación o un diagnóstico de plan de ordenamiento territorial o empieza el equipo, el alistamiento para todo este estudio, ¿sí? La idea es que se haga un barrido, se haga como una investigación, ¿sí? Es una investigación y una revisión exhaustiva de todos los lineamientos sobre conservación y protección del ambiente y de ecosistema. Y esto es súper importante. Los ministerios, algunas oficinas del alto nivel, inclusive las corporaciones regionales ambientales, el IGAC, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, las CARS, los ministerios de Ambiente, el Ministerio del Interior, a veces cuando hay zonas protegidas o zonas establecidas para población indígena, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de determinantes, algo que no se puede modificar, algo que hay que tener en cuenta sí o sí, es de más alto nivel y no lo puedes dejar por fuera de toda esta fase de revisión, diagnóstico y formulación del POT. Entonces tiene que ver con todo lo relacionado con conservación y protección del medio ambiente, sea recurso hídrico, rondas hídricas, humedales, acuíferos, todo el tema, por ejemplo, en la zona costanera, que impide a veces la construcción o impide el crecimiento por erosión costanera, todo el cuidado de los recursos naturales, renovables y no renovables, lo que llamamos, y lo hemos escuchado mucho en las noticias, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en las localidades, las unidades municipales o los consejos municipales de gestión de riesgo, donde se establecen matrices de riesgo, amenazas y desastres. Hay que tener en cuenta las zonas que las CARS, las corporaciones autónomas regionales de ambiente o los ministerios ya hacen algunos estudios en el territorio. Hola. Hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Señora, ¿Se me fue el sonido o no? Voy a apagar la cámara porque creo que me está generando la red un problemita. ¿Se me oye la voz como cortada o no? ¿Se me oye bien? ¿Y se oye bien, profe? ¿Se oye Ah, bueno, bien? perfecto. Perfecto. Entonces les decía que el determinante nivel uno tiene que ver con, bueno, los consejos municipales de gestión de riesgo, todas las áreas o documentos emitidos por la CAR o por las autoridades ambientales donde nos hablan de que existe algún riesgo en el municipio para crecer, por ejemplo, en esas zonas. Otro determinante son los estudios de cambio climático, que también los establecen los ministerios. Otro de los determinantes importantes nivel uno tiene que ver con lo que los planes de desarrollo, los proyectos que vienen en los planes de desarrollo de los años anteriores ya han suscitado para el territorio, ¿verdad? Eso sería los determinantes nivel uno. Hay otros que son determinantes nivel 2, que son políticas y regulaciones de entidades nacionales. Por ejemplo, este sí es como de obligatorio cumplimiento, pero con posibilidad de análisis. Por ejemplo, cuando envías o la ANI o una concesión vial, estás realizando algún proceso de intervención en el territorio, cuando están haciendo carreteras, aeropuertos, puertos, obras, hay que tener en cuenta eso dentro de la formulación del POT. Hay que tener en cuenta los linderos, las zonas donde va a pasar la carretera, donde se va a construir ese puente, donde se proyecta un aeropuerto, ¿verdad? Importante el nivel 2, los servicios públicos. Y aquí decía nuestro compañero que la concertación es súper importante con la comunidad y no solamente con la comunidad,
también con las empresas que están en el territorio, sean empresas públicas o privadas. Y podemos ver, no me gusta estar sin cámara porque en la cámara yo siento que les explico mejor, pero bueno, creo que estoy teniendo como problemas de conexión cuando la cámara se prende. Voy a prenderla otra vez a ver. Entonces les decía que también es importante tener en cuenta todos esos planes y todos esos mapas que tienen que ver con los mejoramientos de redes, redes de acueducto, redes de alcantarillado, las redes de telecomunicaciones, las antenas, ¿cierto? Las antenas de telecomunicaciones y todos estos planes que las empresas de servicio público tienen en el territorio. A veces eso se puede pasar por alto en los equipos de formulación, pero son determinantes súper importantes. Los servicios públicos a escala nacional, departamental y local, líneas de alta tensión, todas las mejoras que hacen en la red eléctrica, todas las intervenciones que existen en cualquier tipo de servicio público que se va a prestar, ¿verdad? Otra de las cosas, de las determinantes de segundo nivel, es las obras de alto nivel o del gobierno nacional que tiene que ver con cárceles, universidades, bases militares. A veces se proyecta la construcción de megacomandos y la alcaldía no tiene ni idea o los equipos no tienen ni idea. Entonces hay que mirar dentro de la escala multinivel internacional. A veces cooperación internacional tiene proyectos en el territorio. Entonces hay que hacer un mapeo exhaustivo y mirar qué determinantes puedo encontrar para que me permita ordenar bien el territorio, ¿cierto? En el tema de ambiental, sobre las resoluciones, sobre los lineamientos, sobre los documentos de escala nacional, por ejemplo, el Parque Tayrona, el Parque Nudo de Paramillo, por ejemplo, en el Ministerio del Interior, el Palenque en Bolívar. Si todos estos documentos hay que mapearlos de buena manera y establecer la relación interinstitucional cuando se está formulando el POT con el fin de que estas entidades suministren la información completa y se pueda hacer ese barrido de buena manera, ¿cierto? Determinantes de nivel 3 ya baja un poco la, no la obligatoriedad porque hay que tenerlos en cuenta, pero digamos que la rigidez. Aquí es importante saber si el departamento, o sea, digamos, el ente territorial departamental, tiene un POD, que es un instrumento de planeación. El POD es el Plan de Ordenamiento Departamental. Y el departamento también tiene directrices y determinantes, ¿sí? Sobre el ordenamiento del territorio. Por ejemplo, áreas metropolitanas, construcciones de tipo vial, por ejemplo, para mejoras en la movilidad. Entonces tienen alianzas con las empresas de transporte para realizar una vía que comunique a dos municipios y poder tener unas nuevas rutas, ¿verdad? Entonces, todos los lineamientos del ordenamiento departamental son importantes a la hora de hacer o de formular un POT, un EOT o un PBOT. En las nuevas normas, digamos esto como en el nivel 4, en los últimos años, digamos de 2000, 2005, 2010 para acá, ustedes han escuchado mucho la RAC Caribe, la RAP Paisa, digamos como acuerdos o regionalización, unión de departamentos o municipios que tratan de que los entes territoriales tengan proyectos conjuntos, ¿verdad? Entonces, estos proyectos conjuntos de tipo nacional, de tipo regional, nos dan las reglamentaciones urbanísticas de las áreas, por ejemplo, metropolitanas, de las RAP que llamamos, y nos ayudan. Bueno, hay un área metropolitana que me acuerdo que es Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa, creo que llega a Puerto Colombia, no sé. Y eso es determinante para un plan de ordenamiento de cualquiera de estos municipios, porque las decisiones metropolitanas hacen parte de la planeación territorial. ¿En materia de qué? De movilidad, de uso de suelo, ¿cierto? Entonces, la idea es que tengamos en cuenta los determinantes, sabemos que son normas de superior jerarquía, lineamientos que son de obligatorio cumplimiento. Y nos hablaba nuestro compañero que un determinante es la participación ciudadana, ¿cierto? Pero la participación ciudadana es un eje transversal, como determinante del plan de desarrollo, del plan de ordenamiento territorial, perdón. Como determinante están los que te acabo de mencionar como normatividad o reglamentación. Pero la participación ciudadana en la 388
Son políticas transversales que se deben tener en cuenta sí o sí, pero que son un principio del ordenamiento territorial, no son determinantes. Mi abuela siempre decía, mija, cuando usted se vaya a casar, consígase un hombre con principios. Imagínate, Darinson, los principios están por encima de los determinantes, en este caso, ¿sí? El principio de participación ciudadana de Colombia como ese Estado social de derecho, ¿sí? Entonces eso está por encima de los determinantes. Los determinantes son situaciones, normas, acciones que se deben tener en cuenta sí o sí, pero como pilar, como principio está la participación ciudadana. Quiero saber si existe alguna pregunta, comentario, caso puntual sobre los determinantes del POT. Profe, gracias por la claridad. De verdad que sí es. A veces uno intercambia esos, o sea, confunde esas dos puntos y de verdad es totalmente diferente. Y precisamente le voy a hablar de algo que está pasando en mi municipio, López de Micay, por lo menos, que considero que va apuntando a lo que usted está diciendo. Por lo menos cuando se hizo el aeropuerto, se hizo en la parte, pues las casas están construidas a la ladera del río, ¿no? Pero el aeropuerto se hizo atrás de las casas. Pero ahí es donde venimos a llegar a lo que usted está apuntando. Al momento, me imagino que cuando se pensó en el aeropuerto, de pronto no pensaron que con el tiempo la erosión por la ola invernal y todo iba a permitir que las casas fueran echando hacia atrás, hacia el área del aeropuerto. Luego, en estos momentos, precisamente, las casas ya hay una erosión, mejor dicho, que va muy rápido y las casas cada vez van más hacia atrás, y eso va corriendo hacia a la parte donde está el aeropuerto. Entonces yo, precisamente en eso, le estoy apuntando a un proyecto de muro de contención y precisamente estoy apuntándole a eso y dándole, ya tengo el proyecto ahí en papel, como le dicen. Falta conseguir lo más importante que son los estudios y todo, pero sí, esa es la que es pensado y obviamente es un proyecto que por lo menos si lo miran por el tema nomás de las viviendas, de pronto el gobierno nacional dice, no, pues las viviendas de pronto se pueden ubicar en otro lado, pero no tienen que darse cuenta que no es solo vivienda, sino la parte más grande que es el aeropuerto como tal, que ella es nacional. Entonces yo creo que le estoy apuntando a un proyecto que tiene el objetivo es claro y posiblemente cualquier artículo le voy a hablar del proyecto, a ver que usted me ayuda a orientar y cómo logramos conseguir esos estudios y diseños para ir avanzando. Hay que buscar, ese son a veces los cuellos de botella que existen y esas buenas intenciones que de seguro tú tienes en tu territorio. Pero mira que siempre hay que tener en cuenta entonces que los determinantes nivel uno son de conservación ambiental, protección del medio ambiente, de nivel 2 son políticas, directrices y regulaciones, de nivel 3 son directrices y normas de planes locales y de nivel 4 reglamentación urbanística. Y la participación ciudadana es un principio de estos planes de ordenamiento territorial. ¿Alguien más me quiere hablar acerca de los determinantes? Listo. Chicos, quiero que entendamos, y bueno, en el curso pasado que tuve de POT, no, yo creo que fue en POT 2, tuve POT 2 y tuve clase presencial en la Universidad de Magdalena en Santa Marta, 4 horas que tuvimos de clase, unos trabajos espectaculares que se los llevaron a su territorio. Y creo que ustedes pueden llegar también a esa conclusión al final del curso. En la última clase hablaremos de eso. ¿Por qué por qué hay tanta desactualización de estos instrumentos? ¿Por qué? Pues quedémonos con esa pregunta. Las implicaciones legales están, la norma está, la constitución es clara, ¿sí? Y quiero traerles a la práctica, porque yo trato como de tener esos momentos de reflexión para ustedes como administradores públicos y decirles, miren, un alcalde que aprueba una urbanización, esto es casuístico, sobre una zona de amenaza alta por inundación, sin tener en cuenta, ignorando los determinantes ambientales que establece la CAR de su territorio, la Corporación Autónoma Regional Ambiental, o un Ministerio de Ambiente, o alguna autoridad de estas, incurre en una violación de norma de superior jerarquía. Hablando en términos jurídicos, un consejo municipal o distrital o capital que aprueba, adopta un acuerdo de POT con esta característica,
con esta actualización donde se apruebe la urbanización de una zona de alta amenaza, puede ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No solamente eso, la Procuraduría Ambiental está alerta en todos los territorios para evitar que esto se presente. El Consejo de Estado ha anulado muchos planes de ordenamiento territorial por este motivo. Hay suficiente jurisprudencia que avala que de verdad implica que sea responsable un ajuste, una formulación o una actualización de un POT, ¿sí? Porque el tema de riesgo, el tema de ambiente, el tema de amenaza, que ha sido la cenicienta en Colombia, y lo hemos visto en estos últimos gobiernos con los recursos que tienen que ver con ellos, no quiero andar en el tema para no discutir en temas políticos, hablo desde la evidencia, los recursos se pierden, desde lo ambiental. Y los planes de ordenamiento están ahí. Establecen responsabilidades específicas al alcalde y al consejo. Y hay que incorporar el riesgo en los territorios. Listo. Ya vimos los determinantes, ahora vemos los componentes del plan de ordenamiento territorial. Entonces yo quiero que sepas algo. Tú de aquí vas a saber, vas a salir sabiendo y conociendo el paso a paso. Mejor dicho, usted va a salir de aquí ducho y ducha, experto o no experto, no sé, todo depende de ti, que ahondes más este conocimiento que te estoy compartiendo. Pero la idea es que tú tengas una herramienta, un instrumento, una forma en que tú puedas decir cuál es el paso de la elaboración de un POM municipal, ¿sí? ¿Cuál es esa forma real? Así como se mastica eso, profe. Pues ya vimos los determinantes, ahora vamos a ver los componentes del plan de desarrollo. En los componentes del plan de desarrollo, la misma ley 388, ojo que el chance, que se gane el chance, tiene que darme el 10% de lo que se gane. No, mentira, broma. La ley 388 del 97 establece que los POP tienen componentes fundamentales, tienen 3 componentes principales que se fusionan, se articulan, se complementan entre sí y tienen que ver, se relacionan, ¿por qué? Porque tienen diferentes lapsos o rangos de horizonte de tiempo, ¿sí? Además de eso, el programa de ejecución, que es, digamos, cómo se conecta el POT con los planes de desarrollo, es para mí fundamental a la hora de planear el territorio. Ojo, pelado, présteme atención, por favor. Preste su atencionalidad a la profe Ángela, que tanto lo quiere, la quiere, para que usted pueda tener este conocimiento para su vida. No para ganar el curso, sino para su vida. El primer componente es el componente general, ¿verdad? El artículo 12 de la 388 nos lo dice. El componente general establece que es a un periodo de largo plazo de 12 años, es decir, que los componentes generales van a 12 años. ¿Cuáles son esos contenidos mínimos que debe haber en un POT de este componente general? Fundamental, objetivos, estrategias, políticas territoriales de largo plazo. Importantísimo, clasificación del suelo. Un POT, EOT o PBOT debe establecer la clasificación del suelo del territorio, es decir, cuál es el suelo urbano, cuál es el suelo de expansión urbana, cuál es el suelo rural, cuál es suburbano y cuál está en protección. Es decir, dividir como cuando uno está haciendo un rompecabezas, como cuando uno está haciendo un dibujo, como cuando uno tiene la mapificación. Y este componente de mapificación sí que es muy importante en los planes de ordenamiento territorial. Clasificar el suelo. Este suelo es urbano. Este es de expansión urbana, es decir, hacia acá va a crecer la ciudad, el municipio o el casco urbano. Esta es la población rural o la zona rural, el suelo suburbano y el suelo de protección. Esa es la clasificación del suelo, es un componente general, va a 12 años, ¿cierto? Estas zonas de protección pueden ser una justificación para hacer un ajuste del POT. Esto va a 12 años, ¿cierto? Pero si al 5.º año se hace un estudio hidráulico en el municipio y se nota que hay un río subterráneo y que la tierra en esa zona es endeble y es movediza porque hay agua por debajo de la tierra, esa clasificación del suelo que pudo estar en urbano, en rural, en expansión urbana, en el peor de los casos, debe pasar a zona de protección. Debe pasar a una zona diferente ambientalmente porque se ha hecho un descubrimiento. Es algo que nadie tenía en la mira, que es algo que surge a lo largo de los 12 años y es una causal
de que vuelva al consejo y se establezca que esa zona donde se descubrió un río subterráneo debe ser protegida y debe ser cambiado la clasificación del suelo, ¿cierto? Otro de los componentes generales que van a 12 años es la localización de actividades, infraestructuras, equipamientos de impacto estructural. Ojo, localización de actividades. Encontramos nosotros en los documentos de planes de ordenamiento territorial, esquemas y planes básicos, entonces zonas industriales, ¿cierto? Zonas de esparcimiento, zonas de gastrobares, restaurantes, zonas donde está el comercio nocturno y comercio social, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, dice, no, es que eso está en zona comercial. Hemos escuchado esos términos, ¿verdad? Claro, porque el POT establece la localización de actividades universitarias, actividades universitarias o zonas universitarias. En Popayán existe, en otras ciudades existe. No, para allá quedan todas las universidades. Entonces, por movimiento o por dinámica social, en ese ente territorial, en ese territorio, las universidades se fueron yendo para ese territorio y ahí hay que localizar una actividad preponderante que es la educación, ¿verdad? Otro de los componentes generales es la ocupación del territorio, el modelo de ocupación del territorio, los sistemas estructurales de espacio público, movilidad, servicio público y patrimonio. Esos lineamientos, ¿sí? Del instrumento POT son a 12 años. Hay otros componentes que van a menos años, sobre todo en lo que tiene que ver con ciudades, con, digamos, territorios que tienen un número de habitantes considerable. Entonces se dice que los componentes urbanos son de mediano plazo, de corto y mediano plazo, porque las ciudades, sobre todo si son grandes, cambian mucho, las dinámicas sociales cambian demasiado. Entonces por eso hay lineamientos y hay componentes, que es lo que estamos viendo ahorita, hay componentes que tienen un menor plazo o un menor rango de tiempo porque son muy dinámicos. Ocupación del uso del suelo urbano y de expansión, planes de vías y espacio público, normas de edificabilidad, tratamientos urbanísticos, planes parciales, sesiones urbanísticas y cargas públicas, localización de equipamientos colectivos, salud, educación, bienestar, recreación, etcétera. Hay unos componentes que son rurales, que generalmente es a mediano plazo. Esto tiene que ver con toda la infraestructura vial rural hacia el desarrollo agropecuario, zonas de amenaza y riesgo en lo rural, ecosistemas estratégicos, humedales, páramos, rondas hídricas, delimitación de áreas agropecuarias. Hay unos planes que ahorita está estableciendo y está dirigiendo las CAR de cada departamento y municipio, que son los planes agropecuarios, planes forestales, planes de conservación y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad del suelo rural. Eso generalmente se da, ese componente se da a mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el POT, en estos tres componentes principales, en estos cuatro componentes principales que vemos acá, en estos tres, perdón, y el programa, se incluye una temporalidad y se establece que al cabo de que finalizan los 12 años, los componentes generales están ahí. Pero hay otros que aunque el plan vaya a 12 años, son susceptibles de modificación, cambios o delimitaciones diferentes por la misma dinámica de la población, sea rural o sea urbana. Los tres componentes general, urbano y rural se materializan, digamos, se estructuran o se da su ejecución en los programas de ejecución. Estos programas de ejecución coinciden con el cuatrienio de cada alcalde, alcaldesa, ¿verdad? Es definir, la idea es que el POT como documento de acuerdo municipal, como documento de planeación, muchachos y muchachas, tenga el programa de ejecución. Un POT sin programa de ejecución es inerte. Es hecho por un TERIA. Un programa de ejecución debe aterrizar todas las acciones que establece el POT, sea determinante, sea componente, sea definición de proyectos, sea acciones de corto y mediano y largo plazo, todo tiene que ser un programa de ejecución que debe ser a 4 años. Es decir, que todo ese POT que va a 12 años debe tener un programa de ejecución cuatrianual que defina proyectos,
que defina actuaciones, que le diga al alcalde, alcaldesa que va a llegar qué es lo que tiene que hacer durante el periodo de gobierno. Eso no se discute con nadie porque recordemos que el POT es una sombrilla del plan de desarrollo, está por encima. Señala plazos de ejecución, fuentes de financiación responsable, no es que es a la bulla de los cocos, no señor. Si hay una necesidad imperante en el territorio de intervención de algún tipo de tema ambiental, debe de una vez sugerirse la fuente de financiación con la cual se va a trabajar ese componente, ese determinante o esa acción, ¿verdad? Este programa de ejecución que lo establece el artículo 18 de la 388 es el enlace, es la línea roja, es la complementariedad o el abrazo que le da el POT a los planes de desarrollo municipales. El POT a 12 años y el plan de desarrollo municipal de cuatrienio se vinculan a través del programa de ejecución, ¿cierto? Es muy importante que eso sea un capítulo importante o un anexo, no es un anexo, es una parte del documento de planeación POT estructural que debe ir casi siempre al final del estudio, ¿cierto? En este orden de ideas y hablando de los componentes del plan de ordenamiento territorial, hay una clasificación, uno de estos componentes que es importante y es la clasificación del suelo. Esta clasificación del suelo es bien discutida a veces y en la práctica en los consejos municipales se vuelven unos debates súper interesantísimos porque todo el mundo tiene sus intereses en el uso del suelo. Y sabemos, y creo que ustedes pueden saber algunos de qué les estoy hablando. Porque la clasificación del suelo determina en qué zona se puede construir, en cuál no, cuáles deben conservarse, cuáles no, hacia dónde va a crecer el municipio y dónde no, cuáles son para producción agropecuaria y cuáles no. La 388, en el artículo 30, nos da definiciones claras y categorías de suelo, como les dije ya, suelo urbano, suelo de expansión urbana, suelo rural y suelo suburbano. ¿Verdad? Pero entonces, profe, es que en mi municipio, cuando uno va a la realidad, no digo que pasa en todos los territorios, pero hay que hablar de la casuística. Es que hacen a veces unas cosas que uno no entiende, profe, porque establecen un suelo de expansión y valorizan unas tierras de uno y de otro y hay unos intereses particulares. Yo no sé si eso pasa en tu territorio. No quiero hablar mal de nadie, estoy hablando de la casuística, pero si eso pasa, también puede ser objeto de estudio en tu trabajo final del curso. Entonces, ¿cómo este componente de uso de suelo es tan importante? Es la clasificación decisoria dentro de la estructura del plan de ordenamiento territorial, porque determina en qué zonas se puede crecer, dónde se pueden construir viviendas, cuáles deben conservarse, dónde va la producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta los determinantes y los componentes del plan de ordenamiento territorial. Después de ver los componentes, ¿hay alguna pregunta, duda o comentario? Edgar. Hola, Edgar. Hola, señor, ¿cómo me le va? Todo muy bien. Aquí con una red como está la red como lenta, pero no me gusta tener la cámara Y apagada. está entrecortada. Pero aquí abro mi cámara para hablar con usted. ¿Cómo va Eh, todo? no, profe, bien, gracias a Dios. No, ella cree que está escuchándolo, sabes que usted lo coge uno como el encantador de serpientes, como los paisas. Y entonces, ajá, uno se queda escuchando, porque es que escuchándole todo lo que ha dicho, yo pienso que a Santa Marta lo que le han metido es goles y goles y goles con el plan de ordenamiento territorial. ¿Cómo va a Y ser? eso que usted dice que es casualidad, no es ninguna casualidad, siempre están los intereses de algunas personas, los planes de ordenamiento territorial. De hecho, aquí nosotros, el barrio donde yo vivo, nosotros sufrimos un atropello, se puede decir, frente a un plan de ordenamiento territorial de hace que, ya eso, me imagino, el que hizo Fuerza Ciudadana fue 12 años, que en este momento creo que está desactualizado, no está actualizado el POT. Por lo menos no he escuchado ninguna propaganda de actualización del POT. Estaba 12 años, ya se terminó eso. Eh, en el POT anterior a ese, desviaron unas aguas de la vía esa alterna hacia el lado de la troncal del Caribe. Acá esa agua pasa por aquí, por mi barrio, o sea, exactamente pasa por el frente de mi casa. Eso desviaron unas quebradas para acá. Y yo no creo, o sea, yo no creía que la gente, o sea,
hicieron eso para favorecer a unos y nos perjudicaron a nosotros. Nosotros, producto de eso, aquí tenemos problemas porque cuando llueve, nosotros tenemos que poner compuertas, tenemos que poner cosas. Parece que este alcalde ahí como que va a hacer una calle canal. Está en negociación unas casas que están allá al fondo para que el agua pueda salir tranquilamente. Esa no es la solución definitiva de eso, pero sí creería yo que eso va a mejorar como un 60% el problema. 60 o 70 le pongo yo que va a mejorar el problema porque los niveles del agua al haber más ampliación para salir el agua, pues van a bajar más rápido. Porque en este momento lo que tenemos son dos tubitos ahí de 8 pulgadas y eso lo que hace es que se tapa ahí, entonces el barrio lo que hace es que se llena. Más del 70% del barrio se inunda Imagínate. cuando esa quebrada por este lado. No, y Entonces, el problema escuchando, del agua en Santa Marta es enorme, no solamente de aguas residuales, sino de suministro de agua, y creo que tienen una gestión del agua por mejorar. Creo que están haciendo algunos trabajos a nivel nacional, departamental y local, pero como lo que siempre hemos conversado, Edgar, no solamente es buscar culpables, ¿verdad? Y sabemos de la negligencia, ignorancia o paquidermia del Estado en algunas oportunidades. Es importante para eso, Edgar, y creo que te lo digo de manera muy humilde, cuando existen los planes de ordenamiento territorial, cualquier plan, plan de desarrollo, plan de ordenamiento, política pública, porque también ahora las políticas públicas están muy de moda. Hay algo que la experiencia me lo dice y se los comparto a ustedes. Cuando hay poca difusión, cuando hay poco conocimiento de estos instrumentos de planeación, cada quien hace lo que le da la gana y me perdonan la expresión. ¿Verdad? Cuando tú actualizas, mira que tú me dijiste que yo no sé si el post de Santa Marta está actualizado o no. Miren, la gallina cacarea sus huevos, ¿sí? Hay que cacarear los planes, hay que mostrarlos, hay que visibilizarlos. En el caso de tu barrio, que tiene esta problemática que estamos comentando, no tenemos claro ni siquiera si el post está actualizado. Cuando no hay una alta difusión y no hay un conocimiento real en la población, sea cualquier ciudadano, sea el consejo, sea el edil, sea cualquier persona que viva en un barrio que esté preocupada por la problemática, si no conoce estos instrumentos y no sabe cómo está estructurado, no puede reclamar, entre comillas, o no puede proponer soluciones. Entonces, cuando el POT no tiene una difusión y un conocimiento en la población, las empresas de servicio público siempre se la pasan por la faja. Y esto no solamente en Santa Marta, en cualquier municipio del país, ¿sí? Entonces, a veces los lineamientos del POC quedan en ese documento acuerdo y ahí quedan los anaqueles y en el archivo del consejo, ni siquiera en la Gaceta Pública porque en la página web está caída y nadie conoce qué es lo que dice el POT sobre la responsabilidad de las empresas de servicio público. Ellas tienen que tener un plan maestro de acueducto, un plan maestro de residuos, un plan maestro de aguas servidas, ¿verdad? ¿Cuáles son los compromisos y responsabilidades de cada entidad? A veces no todo es culpa del presidente, el gobernador y el alcalde, hablando en términos masculinos, incluyendo a las mujeres también, alcaldesas, gobernadoras y presidentas, si en algún caso Colombia la tiene. Pero la idea es que nosotros podamos saber cuál es la responsabilidad de cada uno. Y cuando no conocemos los instrumentos de planeación, cuando no conocemos los planes de desarrollo, cuando no conocemos los esquemas, planes básicos o POT, cuando la población no sabe que eso ya está escrito, que eso ya está dictaminado, que tiene un plan estratégico de acción y que debe hacerse, es muy difícil. Y exigimos, y ahí se lo digo también a Darinson, exigimos porque yo también lo hago en los colectivos donde participo como ciudadana, exigimos participación en todo y exigimos que nos escuchen, pero después que el documento está hecho, chao pescado. ¿Y qué seguimiento se hace? ¿Y qué monitoreo yo hago? No tengo que ser yo alcaldesa ni gobernadora, no tengo que ser concejala, simplemente como ciudadana. Tengo herramientas como los derechos de petición. Puedo dirigirme a cualquier estructura que me establece para que eso se cumpla, porque es al final un acto administrativo jurídicamente viable y lo que por norma está escrito debe cumplirse. Esa es la realidad. Pero cuando no tiene doliente, no tiene conocimiento, es muy difícil que se haga cumplir, ¿verdad? Te invito entonces a primero saber, y puede ser tu caso de estudio para el final del curso, o si quieres escoger otro no hay ningún problema, pero es mirar sobre todo qué pasa, cómo está en estos momentos ese esquema, ese plan básico de tu municipio, o en este caso de Santa Marta, el POT, si está actualizado o no.
Entonces, mira que vamos a ver, Edgar y todos, el paso a paso de la elaboración de un POT. Yo le dije a usted que a mí no me gusta la cháchara, yo hablo mucho a veces y me emociono y bueno, a veces encanto y a veces no encanto. A veces hay gente que se duerme, no creas, Edgar. Entonces, como este tema es técnico, administrativo y también político, qué complejo, ¿verdad? Técnico, administrativo y político, todo debe confluir. Y a veces es tan complicado concertar y a veces es tan complicado encontrar los recursos, pero siempre hay una luz al final del túnel y sí se puede. Los POT involucran múltiples actores. No es solamente lo técnico, el ingeniero, magíster, doctor, sino también el indígena, el afro, el perteneciente a una población NARP, cualquier mujer, hombre, persona adulta mayor, niño, todos somos parte de la contribución o podríamos hacer parte de la contribución a todos estos planes que se establecen en nuestro municipio. Habla ahí que ya viene. ¿Qué pasa? En estas etapas, en este paso a paso que yo le voy a dar ahora, se fundamenta, obviamente no es algo, como les digo yo, al garete, y al garete esa palabra me encanta, es castellana, utilícenla, es muy linda. No es al garete que se establecen los fundamentos aquí dispuestos, son fundamentos normativos y hay actores responsables de cada cosa. Entonces, cuando miramos la elaboración del POT de un municipio, debemos primero hablar en multinivel. Siempre les digo eso a mis estudiantes, es una palabra que están utilizando mucho ahora. Usted póngase a la moda y utilícela también en los nuevos autores que hablan de el Estado y la economía de lo público y la planeación de lo público. Y hay que mirar sí o sí el Plan Nacional de Desarrollo. Las leyes del Plan Nacional de Desarrollo, todo lo que dictamina la norma a nivel departamental, saber si hay planes de ordenamiento departamental actualizados para ver qué me dicen y cómo mi municipio está ahí plasmado. También si hay área metropolitana, si hay área metropolitana, si hay algún plan metropolitano que yo pueda mirar, si hay algún acuerdo que se haya firmado entre varios municipios, una RAP regional, ¿verdad? Poder mirar esas áreas metropolitanas y áreas de planeación que puedan ayudarme a complementar y a estructurar el POT. Y en el municipio mirar el anterior POT, PBOT o EOT, porque sin eso no puedo arrancar. Entonces, no, yo no lo voy a ver porque es que eso fue del alcalde o la alcaldesa que me cae mal. Señor, está equivocado. Tiene que verlo técnicamente, administrativamente, no políticamente. Ahí lo político, chao, ni la politiquería. Usted tiene que verlo sí o sí porque hace parte del alistamiento del plan de ordenamiento territorial. Y también mirar qué pasa en los barrios, en las comunas, planes parciales, urbanizaciones, juntas de acción comunal, ediles, qué se tiene en esa jerarquía que hay que tener en cuenta dentro del sistema de planeación de Colombia. Y aquí viene el paso a paso. ¿Cuál es la etapa número 1? Alistarme. Cuando yo voy a salir a rumbear esta noche, voy a salir para el Festival Vallenato, no mentira, ojalá. Estoy aquí en casa con mis hijitos juiciosa. Entonces yo tengo que alistarme y la fase de alistamiento dentro de la planeación es vital. ¿Qué pasa cuando yo me estoy alistando? El municipio va a empezar, listo. Vamos a comenzar la formulación, actualización del POT. La idea es que el municipio conforme un equipo. ¿Quién lidera esta cuestión? La Secretaría de Planeación. Hay consultores especializados, sea contratistas, sea funcionarios, sea una entidad, sea una universidad, para hacer o desarrollar los estudios base. Hay que contratar los estudios base. Por eso estos esquemas, planes básicos y POT no son a veces tan económicos. Tampoco es que sean demasiado inalcanzablemente desarrollables, pero sí se puede hacer una alianza espectacular para que en mi municipio quede perfecto. Lo he visto y uniendo fuerzas se puede hacer. Hay que contratar unos estudios base de catastro, de predios, cartografía, mapificación, geología y estudios socioeconómicos, ¿verdad? Estas alianzas se establecen con la entidad que tiene que ser mi mejor amiga en este proceso, que es la CAR, Corporación Autónoma Regional Ambiental. Es vital en el proceso de formulación de los planes de ordenamiento territorial. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi, sobre todo si se encuentra en actualización catastral. El Departamento de Gobernación, aliado fundamental como actor
en este alistamiento institucional para comenzar este proceso. Hay que activar, óigase bien, el CTP y el CCOT. Establece la ley, el CTP es el Consejo Territorial de Planeación y para los POT se activa un espacio rector importantísimo que es el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial. Nuestro amigo Carlos habló de él, Darinson habló de él, Edgar de pronto lo conoce, Héctor y todos los que están acá, no sé si han escuchado este término, este espacio rector de consejo consultivo. No solamente hay consejos consultivos para población étnica. Kelly, Manuel, Natalie, Oscar, Ronald, Soreidi, Jason, hay un espacio rector importante para los POT que hay que activarlo. Si está desactualizado, si está inactivo en el municipio, usted actívelo, busque los representantes y eche para adelante. Esto es alistamiento. Debo alistarme, debo citarlos al Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial y decirles, ustedes son el órgano asesor. Me van a asesorar. Es obligatorio que ustedes estén aquí representando a la academia, a los gremios, a las comunidades, a las entidades públicas, y en la 388 usted lo encuentra. En la 1077 también, que es de 2015, sobre temas ambientales y sectoriales. Y aquí yo me empiezo a listar. Recuerdo, el municipio empieza a listarse, conforma un equipo técnico, establece el responsable, Secretaría de Planeación, contrata las consultorías especializadas, estudios base, catastro, cartografía, mapificación, geología, socioeconómico. Enseguida llamo a la CAR, llamo al IGAC, llamo a la gobernación. Oigan, voy a actualizar, activo el consejo y me empiezo a reunir, a dialogar sobre lo que voy encontrando. Esa es la primera etapa. La segunda etapa, oye, ya son las 3:40, muchachos. Son las 3:40, ya casi se acaba la clase. Bueno, vamos a terminar con estas. No sé si me dé tiempo de terminar con todas las etapas, porque está buena la cosa. Luego de la etapa de alistamiento viene el diagnóstico territorial. Y así como yo les decía la clase pasada, como cuando uno va del médico y lo ausculta, lo revisa y le dice qué es lo que tiene para poderle mandar exámenes y posteriormente buscar el remedio, la solución, o si es que se va a morir en 3 días, o si es que lo van a operar, o si es que con un medicamento usted termina esa enfermedad. Asimismo, los diagnósticos territoriales son fundamentales. Por eso no hay que dejar en manos de cualquiera una actualización o formulación de un plan como estos, porque son columna vertebral del territorio. ¿Qué se hace en el diagnóstico territorial? Un análisis multidimensional, me encanta. Multidimensional, son muchas dimensiones del territorio que se tienen en cuenta. Se tiene que ver, se tiene que notar el tema ambiental, biofísico, ecosistemas, suelos, hidrología, riesgo, el tema socioeconómico, demografía, la gente, cómo crece, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántos niños, dónde están en lo urbano, están en lo rural, a qué se dedican. Actividades productivas, cuál es la actividad productiva preponderante del municipio, qué es lo que hace la gente, cómo está la pobreza monetaria, la pobreza multidimensional. Estudios socioeconómicos, análisis socioeconómico, análisis biofísico, análisis socioeconómico. Importante, en ese análisis multidimensional, en el diagnóstico, establecer el componente funcional espacial, es decir, mirar cómo está esa estructura urbana, los usos de suelo, cómo es la movilidad. Profe, es que acá en mi municipio ni los semáforos sirven. Es que acá nadie, bueno, todos esos temas de funcionalidad funcional y espacial son importantísimos a la hora de planificar. Imagínense qué puede pasar en 12 años. Yo debo mirar cómo está el mototaxismo, cuántas motocicletas hay, cuántos carros, qué pasa con esa movilidad, cuáles son las calles que más se saturan, qué debo hacer o qué se debe dejar como indicador dentro del plan estratégico a corto, mediano y largo plazo para solucionar todos esos problemas de movilidad, ¿cierto? Otra dimensión importante del diagnóstico territorial es la político-administrativa, competencias, responsables, quién es responsable de qué, finanzas locales, lo que les decía,
A veces pensamos que todo es responsabilidad de la alcaldía y muchas veces las concesiones que se tienen, concesión de acueducto, concesión de alcantarillado, concesión de movilidad, nos dice que hay empresas privadas dedicadas a solucionar chicharrones que no es la alcaldía porque la alcaldía le está pagando esa concesión por eso y no sabemos, ¿verdad? Y en ese plan deben haber responsables, debe haber un componente financiero que me establezca de dónde van a salir los recursos o cómo son los recursos para poder solucionar. Y dentro, pero ya te doy la palabra y eso. Y dentro de esa multidimensionalidad de ese diagnóstico, obviamente, el tema cultural, patrimonial y étnico es fundamental. El diagnóstico debe responder a cómo está mi territorio hoy, qué problemáticas identifico, qué potencialidades y conflictos de uso de suelo veo, y para ello debe apoyarse en unos estudios técnicos, en unos mapas, en unas cartografías, en unos DANES que diferentes instituciones también tienen ya una línea base que me puede servir y otra debo construirla. ¿Qué me dice Jason? Profe, ahorita se me olvidó que usted dijo dónde puede uno mirar si esa información está actualizada o no del municipio para ver, profe. Ok, la primera fuente de información es la Gaceta del Consejo Municipal. Búscate en la página del Consejo Municipal de tu ente territorial si existe un acuerdo sobre plan, esquema o plan básico y ahí lo descargas y miras la temporalidad. Si no lo encuentras en la web, que es lo que pasa en el 50% de los casos, envías un correo electrónico o llama, como dice quien quiere ser millonario, llama a un amigo de la alcaldía a ver si se establece el consejo o envía un derecho de petición para que de forma institucional te digan en qué estado está ese instrumento de ordenamiento y te manden el documento. Hay algunos municipios que lo tienen en línea aunque esté desactualizado. Otros que no aparece información. Pero esa debe estar en la Gaceta Municipal. Sí, en las gacetas creo que están del 2005, 2006 para acá en algunos. Otros no sé si lo tienen, pero intenta por la web y si no, envías correo electrónico o llamas a una persona de tu municipio o averiguas o vas a la alcaldía y preguntas y te pueden dar la información. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, etapa 1, alistarme, ¿verdad? Organizarme, hablar con los que me voy de parranda para este plan de ordenamiento territorial, con la CAR, con el IGAC, con la gobernación, activar el consejo consultivo, llamar a la people para que estemos listos para empezar. Luego, iniciar el diagnóstico multidimensional que establece todos estos lineamientos. No sé cuánto tiempo se gasten algunos consultores, universidades o empresas en este diagnóstico, pero creo que esta etapa es el grueso de la, entre comillas, investigación. Yo cada proyecto en el que trabajo, lo digo de manera muy humilde, de verdad, lo veo como un proyecto de investigación. Y en el cronograma, generalmente el diagnóstico es el que más lleva tiempo, porque aparte de hacer el barrido normativo, el barrido de los determinantes, el barrido de los componentes, el barrido desde las diferentes instituciones que tienen injerencia en el territorio, comunicarse con INVÍAS, a veces esta comunicación con las entidades que te suministran la información es compleja. Nos ha tocado inclusive a veces viajar a Bogotá para tener documentos que soporten cualquier componente determinante o cualquier situación en el territorio. La Universidad del Magdalena, a través de la Vicerrectoría de Extensión e Investigación y Vicerrectoría Académica, también ofrece los servicios de consultoría a los entes territoriales. Para mí, y una de las razones por las que humildemente, como les digo, ofrezco clases después de 18 años en lo público, hace 6 años soy docente, es que entendí que a través de la academia hay un relacionamiento obligatorio entre la academia y lo público y no hay nada más seguro, entre comillas, para mí, con un buen equipo y con una idoneidad real y una excelencia académica que poder realizar documentos de planeación con una universidad. No solamente la de Magdalena, obviamente hay universidades en el país muy reconocidas en el tema de consultoría, pero me ha ido muy bien con la Universidad de Magdalena. Hemos trabajado en el Magdalena y en Córdoba y me siento muy orgullosa, la verdad, de los equipos que se conforman. Hay un talento humano en la costa Caribe colombiana inigualable y cada día pues aprendiendo más y capacitándonos más en estos temas, porque de verdad se necesita, nuestras regiones necesitan ser un poco más ordenadas.
Después de este diagnóstico ya viene el proceso de formulación, que es la etapa número 3. Creo que me va a alcanzar solamente para llegar a la etapa 3 y la 4, 5 y 6 continuamos la próxima clase. Que, viste, yo me emociono mucho con ustedes, entonces sigo hablando y bueno, llegamos a las otras en la próxima clase sincrónica y llegamos a que nosotros en la etapa número 3 ya es la etapa de formulación. ¿Qué es formular? Crear, organizar, construir, ordenar. Y con base en ese diagnóstico que debió ser que debieron auscultar, o hay que auscultar bien el territorio, con base en ese diagnóstico y esa sintomatología y todo lo que encontremos, los equipos técnicos formuladores construyen modelos de ocupación territorial. Y ahí es donde viene la prospectiva, que les digo que me encanta esa palabra. Profe, es que yo mi vida la prospecto en abundancia. Los equipos prospectan, van al futuro. ¿A cuánto? A 12 años. ¿A dónde quiere llegar este municipio de Dios? Se definen los tres componentes, los que ya hablamos, general, urbano y rural. Se clasifica el suelo, tratamientos urbanísticos, normas de edificabilidad, instrumentos de gestión del suelo, programa de ejecución. Y esta etapa de formulación produce el documento técnico de soporte. Documento técnico de soporte es el grueso debajo del acuerdo municipal, porque el acuerdo municipal es un articulado, una exposición de motivos y un articulado que en general dice, pero no dice todo a profundidad, sino que el estudio técnico y el documento técnico de soporte establece la formulación del POT en general, con imágenes, con mapas, con anexos, con un grueso que te permite tomar decisiones, ¿verdad? Cuando ya tú tienes el documento técnico de soporte y el proyecto de acuerdo, vamos a concertar. Entonces, la concertación del POT se da ¿con quién? Con la CAR, Corporación Autónoma Regional del Territorio, que tiene que ver con temas ambientales. Se envía el documento técnico a la CAR y el proyecto de acuerdo, y la CAR tiene 30 días hábiles para revisar y emitir un concepto. Ese concepto es vinculante sobre aspectos del medio ambiente. Es vinculante. Esta etapa es obligatoria. Si la CAR dice o no concerta el POT, este no puede adoptarse. Ojo con eso. Si la Corporación Autónoma Regional Ambiental establece lineamientos o acciones o componentes o determinantes o, digamos, normas, por ejemplo, de edificabilidad o instrumentos de captura de financiación del suelo que no están, bueno, la CAR no habla sobre eso, pero la CAR es fundamental. Debe tenerse en cuenta lo que ella dice. Pues se puede concertar, sí. Pueden generarse ajustes sustanciales del documento, se puede contar con la asesoría de la CAR, sobre todo en la clasificación de los suelos, la delimitación del tema hídrico, del tema de las aguas, las zonas de amenaza, etc. Por eso es que la CAR es importante en el proceso de alistamiento, diagnóstico y formulación, para que cuando lleguemos a esta concertación todo esté ok, ¿cierto? Luego viene el concepto del CTP y de los espacios rectores que tienen que ver con la sociedad, participación ciudadana, audiencia pública, luego pasa al consejo, luego se implementa y se adopta y se revisa. Pero estas etapas, después de la concertación con la CAR, las vemos la próxima clase. Quiero saber, chicos, chicas, primero si se durmieron, espero que no. Segundo, he sido clara en compartirles este paso a paso de la formulación de un POT, EOT o PBOT en un municipio. Comentario, queja, reclamo. Díganme a ver, para Sí, terminar la señor, clase. muy claro, muy claridosa, o sea, uno se da cuenta que ahí Diego, o sea, de hecho, aquí en Santa Marta he estado averiguando, o sea, pero no sabía cómo podía hacerlo, bueno, ya hoy te dio unas luces de eso. Pero por ahí yo le pregunté a algunas personas de la que trabajan en la alcaldía, no, que sí, que ya está actualizado, pero yo dije, ¿a qué hora lo actualizaron? Si la ciudad no se enteró de eso, entonces, ya. Tienes un tema para tu trabajo final, Edgar. ¿Qué Sí, dice, hay qué que, dice Jason?
Fui clara, todo ok. Don Sí, Mario, profe, Dari. sí, pues gracias por la información, ¿verdad? Bueno, Profe, listo. de verdad, mucho, muy clara la sustentación, muy clara y de verdad que uno aprende mucho. Estamos empezando, pero se ve que es una clase y la forma como usted la orienta, eso eh, aprende uno ahí se identificando con lo que con las realidades de nuestro municipio. Así es, vayamos pensando, si está desactualizado mi esquema, plan básico o plan o esquema, plan básico o POT en mi municipio, ¿por qué? ¿Qué pasa que eso no avanza? Vamos a identificar eso en nuestro territorio. Quiero saber, niñas, Dubis, Kellys, Natalie, ¿cómo me vieron ahí? ¿Qué tal estuvo todo? Toreidis, Profe, yo también Sí, quiero agregarle algo. dígame. Teniendo en cuenta en la elaboración del POP, me doy cuenta que la información es bastante extensa, todo tiene una organización, la planificación. Un momento, Tranquila, tranquila, tranquila. Dele un besito y déjela ahí, no la vaya a regañar. no, yo no la regaño, ya la bajé. Bueno, profe, viendo toda la estructura, como usted lo mencionaba anteriormente, posee características, componentes, metas e indicadores que nos llevan al proceso y elaboración del mismo. Para el caso del municipio de Tenerife, nosotros tenemos el esquema de ordenamiento está desactualizado. Anteriormente, no me acuerdo en qué semestre fue, donde un docente nos manifestaba que sí, realizar eso era bastante costoso, por lo que ahora existen mecanismos y herramientas que ofrece el Estado para formular y asesorarse y hacerlo de manera más eficiente, que no tenga ese costo que tenía anteriormente, sino que lo utilizáramos como herramienta o como apoyo para la elaboración y su Así, estudio técnicos y todo eso. así es, sí, tienes toda la razón. Chicos, como les decía entonces, de las 5 actividades tenemos 2 en plataforma. Entre hoy y mañana, don Mario me prometo, voy ¿No a se habilitar el escucha? trabajo. Hola, ¿me escuchan? Hola, Profe, no se lo escuchó nada. No se había escuchado nada, profe. ahora sí me escuchan bien. Señor. Sí, ahora sí. Bueno, les decía que entonces están 2 actividades abiertas y vamos a habilitar entre hoy y mañana para subir. Voy a subir primero el PDF que presenté hoy, lo mejor y lo subo de entre hoy y mañana. Y mañana queda habilitado el trabajo final, que es la base de la videoexposición. Ese trabajo final es casuístico. Usted va a mirar su caso y va a identificar una problemática y va a estar explicadito todo lo que tiene que hacer. Es un documento escrito y la idea es que lo presente en la videoexposición final. Entonces, para que vaya realizando ese trabajo desde hoy, desde su grupo, ya con todo lo que vimos hoy, ¿sí? Ya de pronto un poco más claro en ese paso a paso, identificar qué pasa en mi territorio, alguna problemática que yo veo en la Profe, población, etcétera. Dime. profe, qué pena con usted. Es que como estoy en un regimiento, casi no le entiendo bien. ¿Qué es lo que o sea, no entendí bien sobre los trabajos que está dejando? ¿Cómo es que, profe? No le entiendo bien. Qué pena con usted. Tengo la señal un poquito mal y casi no le entiendo bien. Ah, bueno, Ronaldo, que voy a subir la presentación que hoy di a la plataforma para que la puedan tener. Y voy a habilitar la tercera actividad, que es el trabajo escrito, donde debes identificar en tu territorio cuál es el plan de ordenamiento que vas a analizar, para que tengan ya desde hoy todo bien organizado. ¿Listo? Ok, profesora, muchas gracias. Bueno, espero que tengan un hermoso sábado. Gracias por estar aquí, por participar y nos vemos en 15 días y estoy atenta y está mi número de celular en el chat para cualquier cosa que necesiten. Tengan un lindo sábado. Chao. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, Bendiciones. igualmente. Listo, Chao. Bye, bye. señor, gracias.